Existen historias que hablan de una ciudad que muchos no conocíamos y que viven en la memoria de la capital. Las historias de la ciudad jamás contada. Ciudad Bolívar, para muchas personas que no han venido a visitarnos, es un infierno, es meterse en un cartucho. Y yo pienso que tienen razón, porque a mí me ha pasado eso. Yo he ido a muchas partes que no conozco y me ha ido mal. O sea, yo no estoy en favor ni en contra de nadie, pero mucha gente se sienta allá, recibe su trono, como se dice. Pero cuando visitan a la gente pobre, a los barrios marginados, que vean las necesidades, que miren sus ollas vacías. Una vez me llamaron a mí a grabar de un programa de Jorge Barón y estaba hablando con unas señoras ahí, estábamos en una charla muy amena y de pronto una de las señoras encopetadas del norte que estaba ahí con su buen parlamento y todo, cuando yo le dije que yo vivía en Ciudad Bolívar, porque ese día salíamos tarde, entonces la señora me dijo: ay, pero tú vives cerca porque yo te puedo acercar en mi carro. Entonces yo le dije: yo vivo en Ciudad Bolívar. La señora casi le da un patatús. ¿Qué? ¿Tú eres de Ciudad Bolívar? Sí, señora, yo soy de Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Dijo: no, mi amor, no, una curiosidad mía. Se retiró. A mis hijos, cuando estudiaba, los aislaban un poquito porque eran muchachos de Ciudad Bolívar. Y son muchachos muy sanos, gracias a Dios, pobres pero muy sanos. Tienen pobreza económica pero espiritual muy en alto, gracias a Dios. Me siento muy orgullosa de mis hijos. Ella empieza su historia en Caldas, finalmente va de desplazamiento en desplazamiento desde los años 50, cuando apenas era una niña, va al Tolima, va al Huila y finalmente llega a Ciudad Bolívar, cuando Ciudad Bolívar no eran sino puros potreros. Poco a poco ella se empieza pues a hacer una vida ahí, una vida con su marido, una vida de familia donde empiezan a crecer sus hijos. Alba Lucía es una mujer que tiene una riqueza absoluta en sus relatos y en su misma historia y en su misma experiencia. Cada historia que ella cuenta podría ser un capítulo aparte, podría ser un libro aparte, porque es una historia además, ella se describe cada detalle, cada color, cada textura, el olor de las cosas, de los recuerdos que tuvo. Dejaron de herencia mi care, además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares y con él el mundo recorrí. Aparte de que me gustó mucho ser artista, bailar, cantar, que también fui muy frustrada. Me gustó mucho escribir, aunque se burlaban de mí, de mis escritos. Como cuando empecé la primaria, digo, en el año 58, sí, tenía 8 añitos. Me gustaba mucho, salía con mis amigos de la escuelita rural, pero yo me les alejaba o me quedaba un poco de ellos y sacaba una hojita de mi cuaderno y empezaba a escribir que los pajaritos, que los árboles, que el sonido de la quebrada, que de pronto pasaba alguien en un caballo o algún arriero, de una vez lo iba escribiendo. Y lo mismo en la casa, mi tía o mi madre empezaban a orar por la noche. Mientras que ella oraba, yo estaba por allá en otro cuento, escribiendo cómo estaban sentadas, qué estaban diciendo. Si una señora estaba llorando porque se le llevaron el hijo para el ejército, yo escribía todo eso. O sea, en sí, le escribía todo lo que me rodeaba. Zapatos azules. Kika Francisca o Pachita, como le decían a la beata tía mía, hermana de mamá, era muy liberal y me tenía odio. Me llamaba potranca, que porque brincaba mucho. La gente lo tilda a uno de loco, pero todos tenemos algo de loco. Los que no son locos son más locos que nosotros. Porque mira, los que no son locos, todas las diabluras que están haciendo. Ahora, porque uno que ha luchado, que le ha tocado de verdad morder tierra, ¿por qué no puedo hacer un libro? Si es que cada ser humano es un libro abierto.
Sí, de una. Me fui a City TV, pedí la hojita, la llené y la llevé. Pero cuando salí del periódico El Tiempo de entregar la hoja, una señora me desanimó. Me dijo, ¿usted creyó en ese cuento? ¿Usted pasó hoja allá? Le dije, sí señora. Le dije, ¿y usted también estaba trayendo hoja? Me dijo, sí, yo traje hoja aquí. Entonces le dije, ¿por qué que si creo en ese cuento? Entonces la señora me dijo, mire, dijo una grosería, eso es pura M, ¿sí me entiendes? Eso es pura M, eso es cuento de ellos. Ahí el periódico El Tiempo y City TV, ellos hacen las convocatorias para engañar a la gente, pero eso se lo ganan ellos mismos ahí. Y me dijo la señora, yo le puedo apostar a usted mucha plata que nadie de los de afuera, particulares, que no sean empleados de City TV ni El Tiempo, se van a ganar eso. Me invitan a participar al proyecto de la ciudad jamás contada, cosa que para mí realmente fue muy emocionante. Me llegaron una centena de historias de muchísima gente, de jóvenes, de gente de todas partes de Bogotá contando sus historias. Las leí todas, me las gocé todas, había muchísimas que me gustaban y que realmente pienso que hay un talento enorme, gente por cantidades para contar la historia de esta ciudad. Es que eso fueron 4 líneas que yo mandé. Una niña que vio morir a sus animales, a sus vecinos por la violencia, y ahora desplazada por los vecinos porque cuando Luis se enfermó y el periódico El Espacio me lo sacó como el niño satánico del sur de Bogotá, por una cantidad de cosas que eso es muy largo de contar. Ahí fue cuando los vecinos empezaron a aislarme un poquito, entonces me sentí desplazada también de acá de Ciudad Bolívar, por esa cuestión. Alba Lucía es una mujer realmente maravillosa, es una mujer llena de vida, llena de alegría, con toda también la tragedia de la historia de este país. Y rápidamente me doy cuenta que no es solamente la historia de Alba Lucía, sino es la historia de miles de mujeres desplazadas que han vivido un poco su misma historia y que a través de la voz y de la escritura de Alba Lucía se puede narrar la historia de las mujeres en este país, de las voces que no tienen voz. Qué felicidad cuando me dicen que María Elvira Molano era mi acompañante, de una sentir la familiaridad con ella. Es una mujer llena de vida, además es una escritora maravillosa, tiene una potencialidad enorme y es una mujer que realmente merece, ¿no es cierto?, tener un espacio, porque ella no solamente lucha por ella, sino que es una mujer que trabaja por las mujeres de su barrio, por los niños, por encontrar un espacio a todas esas mujeres que no tienen un lugar. Como el caso de otra señora que me cuenta que la hija está embarazada y que ella no tiene trabajo, que por ahí a veces las llaman a limpiar pisos. ¿Cómo va a mantener esos 2 niños que están caminando y el que viene en camino? Si no estoy escribiendo, estoy buscando la forma como me invento un muñeco de trapo para enseñarle a unas niñas cómo se hace un muñeco de trapo. Y yo sigo luchando por los niños. Quisiera que acá en Ciudad Bolívar los niños de arriba tuvieran un parque hermoso. El niño me comentaba que con 12 años y nunca ha conocido el Salitre, que ni siquiera el parque donde están las palomitas, que él la ve por televisión, o sea, el Capitolio. ¿Cómo serán de aislados los niños? Porque tú crees que estos barrios, y hay niños que son jóvenes, adolescentes, que se criaron solo en las laderas y llega el momento que no aguantaron más y se suicidan. Esos esposos de hoy en día, la mayoría, ni siquiera dicen, mija, ¿cómo le fue hoy con este oficio tan berraco? Porque el oficio de la casa es el más duro, el más berraco para lidiar, y es el que no tiene vacante. Eso es maltrato, no solo el que golpea a la mujer porque o no le pagaron ese día, no le dieron cheque, o de pronto la moza lo echó. Entonces ya viene a desquitarse con los hijos y la mujer y todo le sabe a mal, todo huele a mal, es horrible, la casa es horrible, no se aguanta, sale y se va. Eso es un maltrato porque ella se siente mal, ella pensó que cuando llegó al altar con ese hombre, ay, esa melodía tan hermosa, esas flores y todo eso, que eso iba a durar toda la vida, no, eso no es así. Yo recuerdo papá y mamá cuando en el campo, esa viejita, mi madre haciendo sus arepitas, el sancocho para los trabajadores,
arreglando el ranchito, y llegaba ese papá tan lindo con ese racimo de plátanos a la espalda y decirle: hola Juanita, ¿cómo te fue hoy? Ese entusiasmo de ese papá que nunca fue a una universidad. Un padre analfabeta y una descendiente, tú sabes, de familias egipcias, de por allá era mi padre, la familia de por allá, y mi mamá de gitanos. Solamente es mirarla y en su cara están todos los rasgos, ¿no es cierto?, con toda la fuerza, además toda la tradición, porque es una tradición muy larga, una tradición que viene de los gitanos, de los campesinos de Caldas, luego, ¿no es cierto?, de toda la vida, en cada uno de los rastros que tiene en la cara, uno podría leerle la historia, es como si estuviera uno leyéndole las líneas de la mano. La historia mía está contada, yo sufrí hasta un lanzamiento, que es que llega un juez, una jueza a dar orden de que saquen, desalojen todo, y nos sacaron a la calle. Yo dormí como unos 2 meses en una bodega que nos dieron por pesar, y volví a empezar a cosechar, como se dice, volví a sembrar esperanzas, porque empecé a hacer empanadas muy deliciosas, antioqueñas, y a hacer tinto y perico, y en un termo echaba colada bien limpiecita, en otro tinto, y mandaba a un pelado que me ayudara a vender afuera. Para que usted vaya allá y allá lo van a atender bien. Para sacar a los hijos adelante no se sacan así tan fácil. Es muy fácil el que económicamente tiene su bolsillo lleno, pero para mí fue muy difícil. ¿Cómo le voy a pagar la universidad a mis hijos? Entonces me levanté con una nueva visión y dije: sí, ya sé cómo va a pagar Andrés la universidad. Entonces le dije: Andrés, tengo una idea. Me dijo: ¿cuál será, mamá? Le dije: mira, vamos a empezar a hacer unos sándwiches poquiticos, y yo te voy a hacer unos jugos, y voy a comprar unos garrafones especiales, te voy a comprar una maleta y llevas a la universidad y le ofreces a tus compañeros. No te dé pena. Me dijo al principio, me dijo el niño: ay mami, pero yo para cargar desde acá. Le dije: no importa, pero vas a cargarlo en una morrala y lo llevas. Pues mire que me dio resultado. Y empezó como con unos 10 sándwiches. Al día siguiente ya el más contento: mami, necesito llevar 20 porque otros compañeros me encargaron que está muy delicioso. Entonces ya le hice 20 y otros 10 jugos. Y por ahí se empezó a crecer el enano. Entonces cuando ya le tenía su platica reunida para sus semestres, pero de ahí sacábamos el diario para los buses. Realmente fue un ejercicio de oírla, de oír sus historias, de acompañarla de una manera muy prudente y como muy paciente también, de dejar que toda esa cantidad de historias salieran y empezar a lograr y a encaminar, ¿no es cierto?, sin intervenir tampoco, sino realmente hacer el oficio de acompañante. Sin María Elvira hubiera sido muy difícil. A uno le falta muchas cosas para acomodar donde debe estar acomodadas cada párrafo. O sea, me ayuda en todo sentido, en lo físico, en lo moral y en seguir adelante. Nunca hubo rechazo por parte de ella. Y sin cambiarle el contenido de mi historia, ella ayudó a acomodar donde tenían que ir las cosas. Que ella me llevó de la mano a conocer su barrio, a conocer realmente su intimidad, su vida cotidiana. Yo soy antropóloga y había trabajado sobre todo en la Colombia rural, no en la Colombia urbana. Entonces para mí fue muy interesante ver el desplazamiento, no desde el lugar donde desplazan a los campesinos, sino justamente en la ciudad de Bogotá, donde son recibidos los campesinos, cómo es su vida y cómo se reintegran, ¿no es cierto?, y tratan de volver a vivir dentro de esta sociedad. Y yo creo que a través de esas voces que contaron su historia, que hicieron su relato, que contaron su vida como ellos lo sienten en su relación con la ciudad, también a través de ellas se expresan miles de voces de personas que viven en la ciudad y que no tienen cómo hacer. Hay mucha gente que tiene historias para contar. La mayoría de las personas, de los seres humanos, tienen su propia historia. Todos llevamos una historia acá. Que hay gente que siente miedo de contarla. Hay gente que lo piensa mucho. Hay gente que se ahoga con la historia. Y esas cosas son un remedio para el cuerpo y para el alma. Contar lo que está dentro es un remedio infalible, como lo es la sonrisa de un niño. Yo le invito a la gente que escriba, que no les dé miedo escribir. No les cuesta nada coger un papel y un lápiz y escribir su historia, concursar. Hay alguien que la va a leer.
y hay alguien que va a decir, qué hermosa historia, y que debiéramos de escribir para que los niños se animen a escribir, que esos niños de ahora en el futuro escriban cosas hermosas, maravillosas, que no tengas que escribir sobre crímenes, sobre la violencia tan tenaz que ha movido, que ha acabado con media humanidad.